Vengo dando vueltas hace bastante con este episodio y como siempre decidí empezarlo y ir viendo cómo se va desarrollando en el aquí y ahora, porque a lo mejor a vos no te parece, pero a mí me resulta un poco incómodo el asunto del que quiero hablarte y en el que me gustaría que pensáramos, porque hay personas que intuyen por una publicación que hiciste en las redes sociales que estás en un problema económico, por ejemplo. Y esto es lo que me produce incomodidad, el dinero, que creo que produce una incomodidad general y a mí en lo personal me produce una incomodidad particular. Hablaremos en otro momento de esto o no. Pero con el dinero pasan cosas muy candentes, muy tensas a veces, complicadas, son umbrales difíciles de atravesar, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Pero hay personas que trascienden ese umbral muy rápidamente. Yo mismo lo hago. Eh, Esto que te decía antes, me pasó personalmente. Por una publicación que yo hice, una persona que no es una amiga frecuente, es una persona a la que quiero, que me quiere, pero que a lo mejor pasa un año o más y no la veo ni sé nada de ella. Sin embargo, inmediatamente cuando ve la publicación me escribe para ofrecerme dinero de sus ahorros. A veces una persona puede estar en una situación desesperada, realmente desesperada, como por ejemplo alguien a quien le diagnostican una enfermedad terminal gravísima en un estado muy avanzado y al mismo tiempo la despiden de su trabajo. Necesita dejar su departamento, mudarse a otra ciudad para buscar trabajo, bla, bla, desesperación. Entonces hay alguien que dice, mirá, a mí no me importa, a mí no me alcanza la plata que gano por mes, como a muchas personas en este país en este momento, pero sí tengo unos ahorros derivados de una herencia, o sea, tampoco son enormes, de una herencia normal, en dinero. Entonces, tomá lo que necesitas, tomá, ¿cuánto más necesitas? Tomá, esto te lo presto y además para que no te preocupes tanto, esto te lo regalo. Porque si lo tengo y vos te presentás ante mí con una necesidad tan límite, yo ni siquiera siento que sea un deber. Me parece que es que se da por sí solo, que no hay nada que pensar. O, por ejemplo, en relación a la cuestión de los costos, ¿no? De los cursos o de las sesiones o de lo que fuere. Por supuesto, hay un arancel predeterminado que es lo más bajo que se puede, etcétera. Pero algunas personas dan la posibilidad, yo también en este caso, de reducir ese arancel si te resulta alto hasta que sea, hasta que te resulte cómodo a tu presupuesto. Y en algunos casos no ha sido nada, y en algunos casos ha sido trueque. Eh, También hay personas que reconocen tu capacidad, tu trabajo, tus condiciones, tus capacidades, y reaccionan a eso y te estimulan y te devuelven, ¿no? Te espejan, te reflejan, estás ahí, te consideran, ¿no? La consideración una actitud polémica, compleja, de la cual también hablaremos en algún momento, o no, si me acuerdo, si vos me haces acordar, si te interesa. Pero sí tiene un aspecto muy positivo que es el de admitir que la otra persona existe, que siente, que espera, que desea, que sufre, etcétera, lo mismo que vos. Entonces, a lo mejor una persona, ponele que sos músico
Y una persona que reconoce tu talento porque trabajó un poco con vos y se dio cuenta de que sos una persona talentosa y que puede aportar y que puede hacer algo, vos le das, le ofreces un trabajo para hacer juntos. Y le pasás un material, una idea, un guión, un informe, no importa qué, una propuesta. Y esa persona que con lágrimas en los ojos acepta tu propuesta y te dice que para ella es un honor esto que le estás ofreciendo y que quizá sea demasiado para ella, o sea, cosas que por supuesto yo en la última parte de mi vida dejo pasar como ruidos en la meditación, ¿no? Digo, dejo que venga, o sea, no es exacto. El otro día un consultante me hacía la salvedad y que tiene mucha razón, ¿no? Que en realidad no es dejar pasar como si pasara por arriba, hago la digresión de la meditación, pero también de estas cosas. No es que pasan por arriba como papelitos o como pajaritos y uno los deja pasar, vienen a uno. Entonces, se los deja pasar una vez que pasaron a través de uno, ¿no? Pasan, pero a través tuyo. Eh, y yo escucho todas esas cosas últimamente porque me pasé la vida intoxicado escuchando bellas palabras y creyendo en ellas e insistiendo en esperar que se convirtieran en acciones, y eso me pasó muy pocas veces. Entonces hoy yo todo lo que escucho, lo metabolizo, por supuesto, no es que no le doy importancia, lo dejo pasar por arriba, pero sigue de largo, porque para mí eso no existe hasta que no se consuma en una acción, que es tal cual uno de los parámetros fundamentales de mi trabajo, tanto en en la facilitación, en el acompañamiento artístico, como en el personal. Todo lo que uno pueda pensar, todo lo que pueda decir, todo lo que pueda teorizar, etcétera, no tiene absolutamente ningún sentido hasta que no se convierte en una acción concreta. Entonces, para mí, en lo personal, ya ahora, a esta altura, no tiene ningún sustento la palabra, ni la palabra, ni el emoji, ni el regalo, ni la tarjeta, ni la dedicatoria, ni nada, porque hay un gran porcentaje de posibilidades de que eso no se traduzca en una acción. A lo mejor en una situación grande de emergencia, como decíamos recién lo de la enfermedad y el despido, ponele, o en una catástrofe climática, o, o una catástrofe de algún tipo, por supuesto que el impulso es ir a ayudar. Pero hay otras veces en que uno puede pensarlo un poco mejor y no lo hace, ¿no? Gurdjieff habla, quizás ya lo sepas, quizás lo hayamos hablado, de diferentes cuerpos, mentes, cerebros, centros que componen nuestra máquina humana. A grandes rasgos, intelectual, emocional, motor e instintivo, que a veces son cuatro, a veces son tres, porque motor e instintivo en algunas ocasiones los considera como un solo cuerpo, un solo centro. Em, Esto nos ayuda bastante. También hoy, como siempre, te lleno de promesas, pero probablemente nos ocupemos también de los yoes, que es un- una propuesta de Gurdjieff muy interesante y muy aliviadora, sobre todo cuando se la lleva a la acción. Gurdjieff rápidamente dice que nosotros, seres humanos que estamos en este estadio de evolución, no tenemos la posibilidad de ser un yo entero, completo, inamovible, único, que somos muchos yoes. Pensalo ahora mismo, según la situación en la que estás, según con la persona con la que estás, sos una persona distinta. A lo mejor hay una persona que dice, hoy mismo
me voy a buscar el libro que necesito, y otra que dice, hoy no salgo ni loco de casa, que tengo una fiaca y una angustia y hace frío y no sé qué. Y los dos son vos mismo, vos misma. Bueno, entonces, digo, hay algo, cuando decimos los argentinos somos solidarios, sí, los argentinos, primero que la generalización siempre es sospechosa, ¿no? Pero ponele que el ser argentino tiene como una de sus características primordiales la solidaridad, como puede tenerlo una persona. Pero también tiene otras características que pueden tener que ver con la ruindad, con la miserabilidad, con el egoísmo, con la tacañería, con el absoluto desapego por el destino de los demás. ¿No? Digo, es compatible que vos salgas corriendo a llevar un colchón y una botella de agua y una caja de pañales para Bahía Blanca, y que a lo mejor estés todavía endeudado o endeudada arbitrariamente y sin motivo con un amigo, con un vecino, con una pariente, con una compañera, y te estés haciendo la estúpida. Es posible. Por eso es que nos conviene trabajar con las conductas, no con una totalidad de la cual no tenemos la menor idea. Bueno, este es el apartado Gurdjieff del asunto. Entonces es posible pensar en esto. Es posible que una persona, por ejemplo, que hace un espectáculo, que te interpela, que te impacta, que, que te transforma, y vos no conocés al hacedor de esa obra. Entonces, estoy hablando de mí también, pero no quiero hacerlo personal exclusivamente, que eso es lo que me pone incómodo, para que no parezca que me estoy lamentando, que me estoy quejando o que me estoy victimizando. No, en absoluto. Eh, entonces vos te tomás el trabajo de escribirle, ponele, en este tiempo de redes sociales en el que prácticamente estamos todos y todas conectados, conectadas con el resto. Eh, Decís, mirá, estuve en tu espectáculo, me pasó tal cosa. Esto lo vi tres veces, te dice una persona grande, con una carrera detrás, con un background mm, atendible. Y además quiero decirte que me refiero a tu espectáculo en este episodio de este podcast, que si no querés escuchar entero, podés escuchar desde el minuto tal al minuto tal, que es donde me refiero específicamente a tu obra, todo ese trabajo. La otra persona te responde conmovida. Sí, qué alegría que me das, lo voy a escuchar, no sé qué, bla, bla. No digo que eso sea falso, digo que ese es un yo, evidentemente, siguiendo a Gurdjieff, de esta persona, pero hay otra que dice, ¿qué carajo me importa este que no lo conozco? Y se olvida de escucharte y no te escribe más, no le importa más. Y cuando el otro se acuerda, tiene a lo mejor miedo o no tiene ganas de entrar en debate con el que se olvidó o con ese o esa a la que no le importó, eh, y se resuelve siempre eh, cerrando los ojos al otro, a los demás, ¿no? Que eso está bien, digamos, en términos técnicamente, quiero decir, si uno tiene que elegir entre uno y los demás, tiene que elegirse a uno, no hay duda. No hay duda, salvo algún delirio que tenga que ver con el sacrificio, con el ofrecerse, pero si no, digo, si uno está más o menos organizada, sí, primero yo, no hay duda. Pero, claro, digo esto y empiezan a aparecer los cuestionamientos internos de que, bueno, no hay duda, más o menos, pero digamos que en términos técnicos básicos,
Nosotros necesitamos, como en el avión, si hay una emergencia, necesitamos primero ponernos nosotros el oxígeno para poder después ponérselo al quien no se lo puede poner. Si no nos lo ponemos nosotros, nos asfixiamos en el camino y no podemos ayudar a nadie y finiquitamos el camino, ¿no? Digo, me refiero a esto. Entiendo el sacrificio, entiendo ofrecerse en sacrificio, entiendo en que a veces uno puede dar la vida por algo o por alguien, pero son excepciones, ¿no? Yo estoy hablando de un estado más o menos doméstico, cotidiano. Em, pero hay otras ocasiones en que nosotros retiramos conscientemente la ayuda al otro, la ayuda o la empatía o la escucha o la promesa o toda la consideración hacia la otra persona. Em, Mil casos podría contarte y seguramente podrías contarme vos a mí también. Y hay algo de lo que también habla Gurdjieff, que es de la mentira, ¿no? Que es algo que no podemos a veces ni siquiera mencionar. No podemos mencionar la mentira y tampoco podemos mencionar la lujuria, la envidia. Hay algunas cosas que sí, pero hay otras que no se pueden confesar. Y que como no se pueden confesar a los demás, a veces no nos las confesamos ni siquiera a nosotros. Y como no nos las confesamos a nosotras, no existen y entonces no las trabajamos nunca. La mentira es lo que nos ocupa ahora. Esto que uno dice y otro desdice. Si pensamos en los yoes. Si pensamos en un solo yo, entero y firme y permanente, por supuesto que el panorama es mucho peor, porque entonces deberíamos decir, bueno, o las lágrimas de agradecimiento porque te propongo hacer esto son falsas, o tu desdén que no me contestaste nunca más y ya pasaron como casi 6 meses, eh, es a propósito, o no, digo, es mucho más difícil entender. Me dice, ¿cómo puedes? Y uno a veces tiene que decidir, ¿viste? Entonces, no, esta persona es buena, esta persona seguramente quiso responderme, pero no pudo, no supo, le pasó algo, se olvidó. Pero en realidad la intención que vale es la primera, las lágrimas, el agradecimiento, el te quiero, te amo, te respeto, te admiro, todo eso. O decir, no, este es un turro. No, pero hizo cosas buenas. Acordate de esto, acordate de esto. No, pero eso no tiene ninguna importancia porque es un turro. Eso fue una casualidad, ¿no? Esta es una visión sesgada de la gente y de la propia percepción que nosotros tenemos de la realidad. Por eso la teoría de los yoes de Gurdjieff es útil para poder atravesar estas encrucijadas en que uno no sabe si quien tiene delante es Dr. Jekyll o Mr. Hyde, hasta que termina de darse cuenta que son los dos, que no es que uno se hace amigo del Dr. Jekyll y odia a Mr. Hyde. No, son los dos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago? Estos son problemas que aparecen además también muy a menudo en la pareja, en las sociedades, en los grupos de trabajo, ¿no? ¿Este quién es? ¿Este es un ángel o un demonio? ¿Quién decido que es esta? ¿Un ángel o un demonio? Es las dos cosas. Yo me acuerdo de una actriz, productora, directora, a la que yo quiero mucho, aunque tampoco veo a menudo, hace muchos años que no la veo, que cuando trabajó conmigo por primera vez en un proyecto de graduación en la UNA, me decía que uno de los valores más grandes que ella sentía que había eh, asimilado en ese momento era esto de las dos cosas, ¿no? Dice, esto es tierno o violento, las dos cosas. Esto es para arriba o para abajo, las dos cosas. Esto es bueno o malo, las dos cosas. Es un principio precario, pero que sirve para empezar a darse cuenta de que la realidad es compleja, múltiple,
contradictoria, inabarcable, etcétera. Así como el mundo de la otra, del otro, que siempre es un misterio, como decía un gran profesor de filosofía que yo tuve y a quien le escuché decir por primera vez esto y se hizo carne en mí, lo pude seguir investigando y me llevó a muy buenos puertos. El otro, la otra, siempre es un misterio. Entonces, estar preparados para esto es una manera de elevar nuestra calidad de vida también. Pero cuidado, porque estar preparado, preparada, no quiere decir profetizarlo, decretarlo o determinarlo, como si eso fuese la única parte de la realidad, que es ponerle, la gente te miente. No, la gente te miente y también es verdad. La gente te dice la verdad, también es verdad. Esto es lo complejo. A esto es a lo que nosotros tenemos que, ¿cómo se dice?, subordinarnos, porque es inevitable, como nos subordinamos a la lluvia, al sol, al calor, al frío, a la noche, al día. Subordinarnos, no es un gesto de renuncia ni de flojera, es entender que eso es la realidad, ¿no? Eh, y esto es un dispositivo binario también en relación a lo complejo. Yo, después de muchos años de estar muy preocupado y muy afectado por este asunto, y gracias al estudio, al trabajo, a los buenos maestros, empecé a llevar adelante en mi conducta con los demás esta premisa. Creo en lo que me dicen. Creo, incondicionalmente creo, pero sé que me pueden estar mintiendo, que me pueden estar engañando. Y acá ingresa en esta complejidad también algo de los cuerpos, de los cerebros, de los centros de Gurdjieff. Fíjate que digo, yo creo, creer no es un sentimiento, es un dispositivo que se arma en una correlación además de cierta coherencia interna de la que también habla Rogers en relación a lo que pienso, lo que siento y lo que hago, digo. A esto le podemos agregar lo que percibo. Y para Gurdjieff esto es concordancia entre el centro intelectual, el centro emocional y los centros motor instintivo. Que todo sea coherente, ¿no? Según lo que yo pude estudiar, lo que pude consultar, lo que puedo pensar por mí mismo, creer, tener confianza en algo, no en el sentido de la fe, de la confianza, de la esperanza, de configurar que algo que uno desea o necesita o se le augura, se va a cumplir. Eh, Se enfrenta esta vivencia compleja que es la creencia, la confianza en relación a los centros. Se cruza con algo que es específicamente emocional, que es el entregarse a otro. Y se enfrenta con un aspecto racional, que es el de la conciencia activa, que dice, cualquier persona, hasta mi propia madre, me puede engañar. Y esto no quiere decir que esto esté sucediendo o vaya a suceder inexorablemente, pero existe en el margen de las posibilidades. Mientras tanto, yo creo. Esto tiene que ver con el elijo creer, ¿no? Que hace poco empezó como a ponerse de moda entre nosotros y que tiene esta riqueza de la sabiduría popular, que no se sabe bien de dónde sale, porque esa sabiduría popular siempre es más sabia que cada uno, cada una de los individuos. Es muy raro ese asunto de la sabiduría popular, del conocimiento que se arma colectivamente.
lamentablemente después se empieza a vaciar enseguida porque se convierte en eslogans y los eslogans se vacían de sentido y ya después cualquiera dice elijo creer para decidir comprarse un alfajor. Eh, y no sabe bien lo que está diciendo. Pero es esto, ¿no? Digo, la creencia, la confianza como un dispositivo complejo anclado en todos los centros, en todos los aspectos de nosotros, de nosotras. Y por otro lado, la razón que dice esto, aunque yo esté sintiendo esto, esto puede ser de otra manera. Como cuando nos angustiamos. Uno de los dolores más grandes de la angustia es la sensación, la emoción de que eso no va a terminar nunca. Pero la razón equilibra un poco diciendo, sí, todo termina. Y vos ya sabés que termina, porque ya te pasó 80 veces esto, y 80 veces tuviste miedo de que no terminara, y siempre terminó. Y además, no solo eso, sino que siempre te hizo bien, siempre fue provechoso, además, pasar por ahí. Entonces, el sufrimiento, la razón no lo disminuye, pero afloja la opresión, porque da un marco de realidad. Es como si pudiéramos, también pensándolo según la teoría de los yoes, hago mucho este abanico hoy, pensando en la teoría de los yoes, también saber que hay un yo derrotista, que se victimiza, que por momentos ve todo negro, que sufre por eso. Pero hay otro que dice, bueno, sufrí, claro, sufrí todo lo que tengas que sufrir, todo lo que te toque sufrir, todo lo que quieras sufrir, pero sabe que según la lógica, como si fuese hoy un chatbot, la lógica dice esto que todo termina, que todo es un ciclo, que todo cierra y que cuando cierra algo se abre otra cosa y que hay un entramado enorme de todo eso que no podemos abarcar. Entonces, por más que nosotros estemos sintiendo una cosa muy fuerte que no nos deja pensar, o que nos dejemos arrastrar por una traición, por una mentira, que no podemos entender justamente por esto que te decía antes, ¿no? Si esta persona es macanuda, si esta persona hizo esto por mí, ¿cómo ahora se lleva toda esta plata mía, me hace una promesa, no lo cumple y de la plata no me habla más? Bueno, acá tenemos nosotros un esquema que racionalmente podemos aplicar para comprender un poco mejor, no para sentirnos mejor. Primero comprendemos un poco mejor. Siempre que comprendemos algo nuevo, por supuesto que nos sentimos mejor. Pero no se trata de sentirnos mejor, sino de comprender y, como te decía antes, de aliviar la opresión. Nuestra cultura popular tiene un artista que es Enrique Santos Discépolo, a comienzos, la primera mitad del siglo XX, que se ocupó de escribir letras de tango y también de componer tangos, que escribió obras de teatro, que hizo radio, que fue actor. Y su poesía, la del tango, es una poesía muy pesimista, polarizada en lo negativo, polarizada en esa emoción que parece que no va a terminar nunca. Y escribe un tango que se llama Gira Gira, que lo escribe en el año 30 más o menos, por la misma época en que escribe Cambalache, Cambalache es un poco anterior, que se considera como una especie de himno de la condición humana, ¿no? Que es tremendo. Es como eh, entender, interpretar que aquellos que son absolutamente pesimistas, que están completamente polarizados en la negatividad, son los que tienen la verdadera milanesa. La misma falacia que significa decir aquellos que ven que todo es maravilloso,
que me gustan los lunes, que me gusta sufrir, que me gustan los velatorios, que me gusta que me engañen, que me gusta que me roben, que me gusta que me mientan, también tienen una percepción sesgada de la realidad, ¿no? Forzados, forzadas a que de alguna manera se cumpla esta premisa que se tiene como si fuera verdaderamente una profecía o una verdad universal. En un momento Discépolo en Gira Gira dice, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, falso. Por supuesto que hay un montón de mentira, pero también hay un montón de amor. El asunto es ver cómo se va eso calibrando, gestionando, administrando, cómo uno se va relacionando con eso, cómo puede o no expresarlo, cómo puede o no llevarlo consigo. Somos muy complejas. Y esto, este desliz, digamos, según mi perspectiva de discépolo, en relación a todo es mentira, nada es amor, está además estudiado por la psicología, por distintas ramas de la psicología, por la filosofía, etcétera, ¿no? Digo, y lo que yo tengo más a mano, con lo que yo más trabajo, es esto de la distorsión cognitiva, ¿no? Que se puede llamar en este caso maximización, polarización, ¿no? Que es lo que nos hace pensar en todo y en nada, en siempre y en nunca, que es falso. Las cuatro ideas son falsas. Siempre, nunca, todo, nada es falso. No tenemos la menor idea de lo que es eso. No sabemos lo que es eso, porque son valores absolutos. No sabemos lo que es eso. Em, bueno, ya está, me parece. Yo quería hablarte de un espectáculo que vi hace poco en el Teatro Cervantes, donde volví a tomar contacto con Gira Gira, porque se canta Gira Gira en el espectáculo, que es la revista del Cervantes. Estamos a 31 de mayo del 2025. Este mes se estrenó en el Cervantes algo que se convirtió en un fenómeno y que es una revista, un género que no está demasiado vinculado al teatro oficial, ¿no? El Teatro Cervantes es un teatro nacional de repertorio, donde funcionó la Comedia Nacional Argentina durante mucho tiempo, bla, bla. Em, y se decidió hacer una revista en el Cervantes y el contenido de esa revista, por supuesto que es muy edificante, porque son partituras y textos rescatados de algunas revistas porteñas de principios del siglo XX, justamente de los primeros tres décadas, desde el comienzo del siglo hasta más o menos la década del 30, en que Discépolo escribe Gira Gira. Y allí hay una cantante extraordinaria que se llama Alejandra Radano, que hace una versión memorable de Gira Gira, y hay grandes trabajos actorales, y hay una... Uy, mira, me olvidé de apagar el teléfono, de silenciar el teléfono, perdón. En general lo tengo casi siempre silenciado, pero a veces necesito escuchar. Ahora no era. Em, bueno, te decía que por supuesto como yo comentaba a algunas personas, más allá de las preferencias, de los gustos personales, de las cosas que pueden estar bien o no, había una señora atrás mío en el teatro que en un momento le dijo a su acompañante, ya cansa un poco, ¿no? Y sí, había algunos momentos en que se detenía un poquito el entretenimiento, pero de todos modos es una experiencia única. Digamos, es muy difícil haber visto algo así antes, a pesar de que quizá hayas visto para tu pesar alguna revista de Carmen Barbieri o de Artaza Cheruti o de Moria Kazan, o eso que, digamos, en el último tiempo eso no puede considerarse ni revista ni nada, ¿no? Son como rascadas. Esto es una revista. Esto no quiere decir que yo entienda que la revista comercial es una rascada. La revista comercial yo tuve la oportunidad de ver en el último tramo de una edad de oro de la revista, en los 70 80 algunas revistas de verdad
y alguna encabezada incluso también por Moria Kazan, en la que lo pasé muy bien, en la que el contenido fue muy nutritivo. Pero esto último no se puede decir y discúlpame que hoy esté con tanto nombre propio, pero lo que hace Carmen Barbieri no tiene nombre. Así que no, digo, si vos querés tener un contacto sólido, neto, nutritivo, serio, verdadero, riguroso con la revista, y estás viviendo en este momento, en mayo del 2025, en Buenos Aires, o tenés la posibilidad de venir, yo me permito decirte que hagas la prueba de ir a ver la revista del Cervantes, la revista del Cervantes, y veas qué te pasa. Yo tuve la sensación de que la revista cumplía el cometido que tenía que cumplir, que era que yo me relajara, que me divirtiera, que escuchara buena música, que viera bailarines, acróbatas, efectos, mujeres, varones, eh, que me ayudara a reflexionar un poquito, sin daño, ¿no? Sin ruido, sin herida, sobre algunas cuestiones de la realidad, sobre algunas cuestiones políticas, pero sin meter el dedo en la llaga, ¿no? Y es una sensación como la de haber tenido verdaderamente un sueño placentero y reparador, para después volver a la realidad, ¿no? Pensaba en Aristófanes también, se lo comentaba a mi compañero en el teatro, a la persona que me acompañó a ver el espectáculo, esto de lo sexual muy exacerbado, del insulto, ¿no? De eso, de algo que tiene que ver con el carnaval, con lo fálico, ¿no? Con el descontrol, con lo dionisíaco, bueno, eso. Pero en una medida para todo el mundo, para toda la familia, con sutileza, con delicadeza, con elegancia. Hay algunos remates, por ejemplo, en revistas de Carmen Barbieri que escribía Santiago Val, donde había un conflicto entre dos personajes y no se resolvía, no iba hacia ningún lado eso, más que a decir una estracanada sobre otra, una grosería sobre otra, y que el remate es que el tipo dice, anda la reputísima madre que te remil parió y la concha, apagón, música. No es eso la revista del Cervantes. Y esto no sé por qué te lo decía. Bueno, por los sistemas, ¿no? Que justo me encontré en el Cervantes con una versión antológica, verdaderamente antológica. Antológico quiere decir que es digno de integrar una antología de Gira Gira. Y yo para terminar te voy a hacer escuchar y ver una versión de Gira Gira que yo hice hace mucho tiempo cuando integraba una banda de tango que se llamaba Mono que Ladra, que ingresa a la lista de promesas, si no ingresó ya en algún otro episodio en el que yo te pueda contar algo de eso, pero siempre en este podcast para que a vos te sirva, para que podamos extraer de esto alguna teoría o vincular con algún pensamiento, con alguna técnica, con alguna orientación en relación a lo psicológico, a lo filosófico, para que redunde en nuestro bienestar y en nuestra salud. Bueno, vieron que tienen ahí la letra de Gira Gira del otro lado del papelito ese. Bien, si alguien nos ve, prendemos la luz, hacemos el efecto de luz de sala y todo bien. Si no, luz de sala, luz de sala. Para que canten si quieren. Bueno, pero sí el desencubrimiento, Brecht, digo. Está a la altura. Bueno, en el año 30, un experimentador del lenguaje audiovisual que se llamaba Eduardo Morera, director de cine, hizo unos experimentos con la tecnología del cine sonoro, casi como un adelanto de videoclip. Entonces mostraba algunos tangos que hacía Gardel con sus guitarristas y antes de eso
hacía Gardel mismo una entrevista al compositor de ese tango. El corto que corresponde a Gira Gira, Gardel le pregunta a Discépolo si el protagonista del tango, el que lo dice, ¿no? Hoy diríamos el sujeto del discurso, es un hombre bueno. Y Discépolo le dice que sí, que es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años y que un día, de golpe, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son unas fieras. 1, 2, 3, 4. Cuando la suerte que crela, fallando y fallando, del aire para. Cuando él viene en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tenga ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando gastes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, cuando te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cintar lo mismo que a mí. Cuando manchefe a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Es un himno este tema, ¿no? Es un poco ahora ya de tener vigencia, digo, que esta realidad cambie, ¿no? Digo, que esto no sea más lo que nos identifica tanto. Mi nombre es Marcelo Bertuccio. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo, a través de ella, podemos generar una revolución, la revolución creativa?